Muchas gracias al Consejo por la invitación. Es realmente un placer estar acá. También gracias a la gente por su calidez. Quiero hacer una charla sobre qué es la neurociencia y luego quiero contarles algunas perspectivas desde la ciencia sobre cómo los seres humanos tomamos decisiones. También quiero hacer algunas reflexiones sobre qué sabemos desde la ciencia sobre la inteligencia. Y finalmente quiero comentarles las perspectivas científicas o de la neurociencia sobre la creatividad. Pero antes, me gustaría explicarles por qué un neurólogo, un neurocientífico, está interesado y tiene como misión intentar que su sociedad entienda los avances de la ciencia del cerebro. Bueno, porque estoy convencido de que los avances increíbles que están pasando acerca de cómo funciona nuestra mente no pueden quedar reducidos a nuestros laboratorios, a los especialistas, neurólogos o neurocientíficos. Tiene que ser debatido por todos ustedes, por la sociedad. Porque muchos de los avances sobre cómo funciona la mente implican decisiones éticas y morales que va a tener que decidir la sociedad, no los especialistas. Sobre todo en el funcionamiento de la memoria, sobre todo en drogas que refuerzan el rendimiento cognitivo en personas sin problemas neurológicos o psiquiátricos, sobre todo en actividad cerebral en personas con trastornos de conciencia. La ciencia avanza, pero la sociedad va a tener que discutir qué hacemos con estos hallazgos. Hoy ya no es ciencia ficción, por ejemplo, que podamos leer ciertos pensamientos básicos. Hoy tampoco es ciencia ficción que uno de ustedes esté en un salón, pongamos electrodos en su cabeza. Ustedes, por ejemplo, piensan, quiero mover la tecla U del teclado de la computadora. Los electrodos decodifican su pensamiento, lo traducen a una computadora y la computadora activa con programas específicos un estimulador cerebral, una estimulación magnética transcraniana se llama, a otra persona que está en otro salón, y este estimulador le activa el área motora para que su mano mueva la tecla U que pensó el otro que estaba en otro salón. Hoy esto experimentalmente es una realidad. ¿Qué vamos a hacer con esto que parecía ciencia ficción? Que vía tecnología podamos transmitir conocimiento. Todo esto tiene que ser debatido por la sociedad. Escapa a los científicos, escapa a nuestro ambiente, lo que se viene en el debate de los avances de la ciencia de la mente. Por eso, una de mis misiones como rector en la Universidad Favaloro, como presidente de la Fundación INECO para el estudio de las neurociencias, además de apoyar líneas de investigación original, además de ayudar a la educación continua de los profesionales de la salud, una de las misiones importantes es educar a la sociedad sobre estos temas. Porque todo lo hacemos con el cerebro. Todo lo que hacemos, lo hacemos con el cerebro. Desde respirar, por ejemplo, ahora ustedes saben que están respirando, porque yo se los dije, pero hace unos segundos estaban respirando y no se daban cuenta. Y un centro
cerebral estaba coordinando automáticamente su respiración. Desde respirar hasta resolver los dilemas morales, económicos, sociales, más complejos que tenemos en el día, todo lo hacemos con el cerebro. Entonces es lógico que esta ciencia impacte en todo lo que hacemos. Va a impactar en la educación, porque ¿qué sino la educación sino dos cerebros conectados? Y hoy sabemos básicamente que el cerebro aprende fundamentalmente de tres maneras. Cuando algo nos estimula, cuando algo nos motiva y cuando algo nos parece un ejemplo. Un docente puede tener la técnica A, B, C o D, pero si el docente o el padre o el mentor o el maestro o el profesor o el colega o el jefe no motiva, no inspira y no es un ejemplo, uno va a aprender mucho menos, no importa la técnica educativa que usemos. Hay muchos experimentos que hablan de cómo la neurociencia va a impactar en la educación. Lo mismo de cómo va a impactar en la ley, o en la filosofía, o en la toma de decisión económica, o en la política, porque votamos con nuestro cerebro y los líderes nos lideran con su cerebro. Ahora voy a dar ejemplo de cómo las neurociencias están impactando y van a impactar aún más en el futuro todas las áreas del conocimiento, porque todo lo hacemos con el cerebro. Si cualquiera de nosotros recibe un trasplante de corazón, de hígado o de pulmón y sobrevive, vamos a ser los mismos. Vamos a tener las mismas memorias, vamos a reconocer a nuestra gente, a nuestros amigos, a nuestros afectos, vamos a tener la misma personalidad. Pero si tenemos una pequeña lesión en un área estratégica del cerebro, vamos a perder nuestras memorias o podemos perder nuestra identidad, podemos cambiar nuestra personalidad. Somos nuestro cerebro. ¿Qué es la neurociencia? Bueno, la neurociencia es una rama de la ciencia que estudia con el método científico nuestro cerebro. Y particularmente mi área, que es la neurociencia cognitiva, estudia científicamente, con el método científico, los procesos mentales. Cómo pensamos, cómo decidimos, cómo hablamos, cómo memorizamos, cómo percibimos, cómo leemos, cómo escribimos, cómo interactuamos socialmente, los procesos emocionales, la empatía. No es una ciencia reduccionista. Hoy, por ejemplo, en nuestro laboratorio en Buenos Aires de neurociencias cognitivas hay filósofos, hay matemáticos, hay físicos, hay neurólogos, psicólogos, psicopedagogos, terapistas ocupacionales, fonoaudiólogos, psiquiatras, matemáticos, docentes, economistas. No es una ciencia reduccionista, no está ligada a una profesión. Hoy se trabaja en equipo y en forma multidisciplinaria, porque además le digo que el conocimiento actualmente se genera en equipo. Ya no hay más Einstein, no hay más Pasteur. Hoy cada uno de nosotros somos producto de un equipo, de nuestros amigos, de nuestra familia, de nuestros compañeros de trabajo. Por eso en las empresas se habla mucho del equipo, pero después no se implementa, porque todavía siguen premiando o seguimos premiando en forma individual a la gente. Damos bonos, damos premios individuales, medimos el rendimiento individual y eso deteriora el equipo, porque ninguno en la empresa actúa en forma aislada. Y al premiar a uno, estamos hiriendo, destruyendo el equipo. Porque la gente se siente frustrada, porque sabe, como es cierto, que la persona que fue premiada fue producto de un equipo, del trabajo conjunto de todos. Hoy el conocimiento en todas las áreas se genera en equipo. Hay un trabajo científico en la revista Science, que es una revista más importante que tenemos en la ciencia, que evaluó miles de patentes, que son sinónimo de innovación, y miles de trabajos científicos. Y se dio cuenta este trabajo, o confirmó este trabajo, que el conocimiento en la actualidad se genera en equipo.
no solo en las ciencias duras, en la matemática, en la ingeniería, en la física, en la biología, sino en las ciencias humanísticas, en la antropología, en las ciencias políticas. El conocimiento es producto de un equipo, ya no hay más un conocimiento personal, individual, aislado. Tampoco la neurociencia es reduccionista en cuanto al nivel de estudio del cerebro. Estudiamos el cerebro desde el nivel molecular, desde las moléculas, los circuitos cerebrales, hasta la interacción con el ambiente, porque el cerebro cambia con las experiencias diarias. Su cerebro está cambiando con esta charla, les guste o no mi charla. Y mi cerebro está cambiando ahora dando esta charla, me guste o no dar esta charla. Cualquier experiencia cambia las conexiones en nuestro cerebro. Es más, hoy sabemos que nuestra experiencia de la vida cambia la expresión de los genes. Uno sentía que, o imagina que los genes son como ladrillos que vamos heredando de nuestros ancestros y los vamos combinando. Es cierto, pero quiero que sepan que además, si mi abuelo, bisabuelo o mi padre tuvo una experiencia en su vida positiva o negativa, esa experiencia pudo haber cambiado la expresión de los genes. Y si tuvo descendencia después de esa experiencia que cambió la expresión de los genes, lo que heredó la descendencia fue la expresión de los genes cambiada. Por ejemplo, en términos prácticos, un trastorno de ansiedad o estrés postraumático en una persona puede estar relacionado con lo que vivió el abuelo o la abuela o el bisabuelo. O sea que la experiencia no solo cambia las conexiones cerebrales, sino cambia también la expresión de los genes. Así que en la neurociencia no podemos reducirnos a las moléculas, a los circuitos, tenemos que estudiar el cerebro en contacto con el ambiente. Si dos gemelos que tienen idénticos genes se crían en diferentes entornos, uno en Ruanda y otro en Dinamarca, van a ser muy diferentes porque el ambiente, el entorno modifica la biología. Hay conductas que son solamente genéticas. Por ejemplo, ver. Ustedes pueden ver que este micrófono es de color negro y si viene alguien que nació en Tokio o en Helsinki o en Moscú, va a ver que esto, si no tiene ningún problema neurológico o oftalmológico, va a ver que esto es negro. No importa dónde nacimos, vamos a ver si tenemos intacto la vía visual y el cerebro visual. Por eso no vemos por el cerebro. Ver es una conducta. Vemos por el cerebro. Los ojos transmiten la información y procesan la información que llega a la parte posterior del cerebro donde se procesa la información visual. O sea que ver es una conducta. Pero es una conducta totalmente genética. No importa dónde nacimos. Si no tenemos ningún problema oftalmológico o neurológico, vamos a ver que esto es negro. Ahora, hablar. Nosotros hablamos bien castellano argentino porque nacimos acá. Si cualquiera de nosotros hubiese nacido en Tokio, hablaría perfecto japonés. Hablar también es una conducta, pero es totalmente ambiental. Depende del ambiente, el primer idioma. De dónde nos criamos, de quién es nuestra madre, de qué idioma habla nuestra madre. Los dos son conductas. Ver es una conducta y es totalmente genética o biológica. Hablar es una conducta y es totalmente ambiental. Pero la mayoría de las conductas humanas no son ni totalmente genéticas ni totalmente conductuales o ambientales. La mayor parte de las conductas humanas es una combinación que todavía no podemos describir o descifrar entre la biología y la conducta y el entorno. De hecho, se ve en familiares también con tendencia a ciertas enfermedades, como esquizofrenia o trastorno bipolar. Quizás haya una predisposición genética en varios hermanos, pero ¿por qué alguien, solo uno, desarrolla la enfermedad en vida si todos tienen la predisposición genética? Porque puede ser que haya vivido una experiencia que expresó la clínica de la enfermedad. O sea que aún teniendo el material biológico con predisposición a una condición, es necesario el ambiente para disparar ese síntoma. Por eso tenemos que estudiar el cerebro desde las moléculas, los mensajeros químicos, hasta el nicho social donde vive ese cerebro. Así que la neurociencia es una rama de la ciencia que estudia con el método científico el cerebro, que no es reduccionista, es multidisciplinaria y que estudia el cerebro a diferentes niveles, desde lo molecular hasta su interacción del cerebro con el ambiente. En las últimas décadas hemos avanzado más sobre el conocimiento de nuestra mente
que en toda la historia de la humanidad. Y esto de toda la historia de la humanidad es muchos años. Nuestro cerebro, el de todos nosotros, es producto de una evolución de cientos de miles de años. Y en estos cientos de miles de años, recién en los últimos tiempos, empezamos a preguntarnos quiénes somos, para qué estamos, a estudiar el cerebro. La mayor parte de nuestra evolución, la especie humana, se dedicó a sobrevivir, a huir del peligro y a buscar el placer. El cerebro, nuestro cerebro evolutivamente, no está preparado para ser feliz, está preparado para sobrevivir. Recién en los últimos tiempos empezamos a preguntarnos sobre la conciencia, el libre albedrío, quién decide, sobre la memoria, la inteligencia. Y estas preguntas, que son bastante recientes, muy recientes en la evolución humana, por mucho tiempo estuvo restringido a filósofos, o a líderes religiosos, o a científicos aislados. Hoy hay un gran boom, una gran explosión de las neurociencias a nivel internacional, porque hay miles y miles de científicos en todo el mundo estudiando el cerebro. Las principales potencias, Europa, China, Japón, Estados Unidos, han puesto la neurociencia como prioridad de la ciencia de cada país o continente. Y tenemos tecnología nueva. Tenemos muchísima tecnología nueva, tanto genética como de imágenes, que nos permiten ver el funcionamiento del cerebro en tiempo real. Todo esto que las potencias hayan puesto al cerebro como prioridad de la ciencia, que hay miles de científicos, que hay inversión económica en todo el mundo y que hay tecnología nueva, más el hecho de que recién ahora los humanos estamos preguntándonos estas cuestiones, ha hecho que en las últimas décadas hayamos aprendido más sobre cómo funciona nuestra mente que en toda la historia de la humanidad. Y los avances son espectaculares y van a involucrar a la sociedad en su conjunto, porque todos tenemos cerebro y todo lo que hacemos, lo hacemos con el cerebro. También, por supuesto, quedan las preguntas más difíciles sin responder. No tenemos todavía una teoría general sobre cómo funciona nuestra mente. Nos falta una teoría de la relatividad, pero para el cerebro. Tampoco sabemos cómo los circuitos neuronales, sabemos que son ellos, pero cómo los circuitos de conexiones neuronales dan lugar a nuestras emociones, a nuestras conductas. No sabemos cómo es el proceso por cual los circuitos neuronales dan lugar a nuestra conducta. Todavía quedan las preguntas más difíciles, pero hemos avanzado mucho. Hemos avanzado en cómo tomamos decisiones, en la memoria, en el proceso del olvido, de la percepción, de los sentidos. Y algunos de estos temas voy a contar ahora. Pero antes les quiero decir cómo la neurociencia va a impactar en diferentes áreas del conocimiento. Al principio le dije que va a impactar en la educación. Es obvio que va a impactar en la educación porque, como dije antes, ¿qué es la educación? Cualquier acto educativo, sino la conexión entre dos cerebros. Y como les dije, hoy sabemos que nuestro cerebro aprende básicamente cuando algo lo inspira, lo motiva o le parece un ejemplo. Una investigadora americana, Patricia Cole, hizo un experimento muy interesante. Hay muchos experimentos, pero voy a contar uno solo de cómo la neurociencia va a ayudar a la educación. Patricia Cole agarró chiquitos de un pueblo americano que nunca estuvieron expuestos a otro idioma que no fuera el inglés. Los chiquitos en su escuela hablaban inglés, en su casa hablaban inglés, en su barrio hablaban inglés, en el club hablaban inglés. Nunca habían estado expuestos a otros idiomas. Los dividió en 3 grupos. A un grupo les puso un chino real, una persona china, que les enseñaba chino por un tiempo determinado, con una metodología específica. Al segundo grupo les puso al mismo chino, con el mismo tiempo de clases, con la misma tecnología, con las mismas palabras, con todo idéntico, menos la presencia real del chino. El chino estaba por televisión. Y al tercer grupo de chiquitos
al tercer grupo de chiquitos, le puso el chino, el mismo chino, hablando lo mismo durante el mismo tiempo, pero por auriculares. O sea que los tres grupos de chiquitos que nunca antes del experimento habían escuchado otro idioma, tuvieron un tiempo de aprendizaje de chino. La misma dosis de chino, pero diferentes modalidades. Gracias. Uno, el chino en forma personal, y el otro, el mismo chino, en forma audiovisual. Cuando terminó el experimento, los chiquitos que habían tenido contacto real con el chino podían diferenciar dos palabras en chino como chiquitos de su edad de Pekín, de China. Los otros dos grupos de chiquitos que tuvieron la misma dosis de chino, pero no tuvieron al chino en forma personal, no aprendieron nada. O sea, la única diferencia no fue el tiempo de chino, porque el mismo tiempo, la misma técnica educativa y el mismo chino incluso. Lo que varió fue el contacto personal. El contacto personal, humano, genera emoción. Ahora ustedes y yo también tenemos una emoción leve. O estamos ansiosos, o estamos tristes, o leve deprimidos, o contentos, o con bronca, con rencor, con celos, con algún complejo. Y eso motiva nuestra conducta, esto estimula nuestra conducta. Una persona enfrente nuestro nos produce cierta emoción que influye en nuestra conducta. Esto es un experimento que muestra, este del chino, cómo, por ejemplo, la educación a distancia va a ser importante, la tecnología es importante, pero nunca va a reemplazar al docente, al profesor, al mentor, al maestro. Por eso el futuro de la educación va a ser mixta. Va a ser a distancia, porque hoy en nuestra casa podemos ver cursos en universidades, y eso va a seguir, pero nunca va a reemplazar al contacto del profesor, del maestro, del docente. El contacto humano, la experiencia, es irreemplazable. Como este experimento hay muchos que muestran cómo los avances de la ciencia de la mente van a impactar en la educación. Pero quiero moverme a otra área, cómo la neurociencia va a impactar en la economía. Todas las decisiones económicas las tomamos con el cerebro. Desde ahorrar en un supermercado hasta ahorrar nuestros pequeños o muchos ahorros. Todas las decisiones las tomamos con el cerebro. Como ustedes saben mejor que yo, por mucho tiempo, muchos economistas sostuvieron que tenemos una teoría racional de toma de decisiones económicas. Pero les quiero contar un experimento que seguramente algunos de ustedes conocen, que es el Ultimatum Game. El Ultimatum Game, por ejemplo, agarra... ¿Cómo es tu nombre? Ángel. Ángel es el jugador 1 en el juego y Manes es el jugador número 2. Ángel en el juego tiene la posibilidad de tener una cantidad de dinero y tiene la posibilidad de dividirlo entre Manes y él como a él le plazca. Y Manes en el juego tiene la posibilidad de aceptar o no lo que le ofrece Ángel. Si yo acepto lo que me ofrece Ángel, ganamos los dos. Él gana lo que se queda a él y yo gano lo que me dio. Si yo no acepto, perdemos los dos. Entonces, Ángel tiene 1.000 pesos y dice, bueno, Facundo, te voy a dar 2 pesos y me quedo con 998. Es un poco miserable, Ángel, pero si alguien sostiene que la toma de decisión económica es racional, debería decir, bueno, lo que le ofrece Ángel a Manes es poco, porque se queda con 998 pesos y Manes le da solamente 2, pero 2 es más que 0, debería Manes aceptar. Porque racionalmente yo debería aceptar, porque 2 es más que 0. Incluso John Nash, que ustedes seguramente lo recuerdan, fue un matemático que ganó el Premio Nobel de Economía, que fue reflejado en una película llamada Una mente brillante, que tiene esquizofrenia, hubiese sostenido esto, que racionalmente yo debería aceptar lo que me ofrece Ángel, porque 2 es más que nada. Pero Daniel Kahneman, un psicólogo, Premio Nobel de Economía, fue a estudiar qué pasaba en la vida real de las personas que estaban en mi lugar. Y las personas en mi lugar decimos no. Porque los seres humanos preferimos perder de ganar recompensas materiales antes de aceptar algo que nos parezca injusto. Los seres humanos, la mayoría de las veces, preferimos
perder de ganar recompensas materiales antes de aceptar algo que nos parezca injusto. No que sea injusto, que nos parezca a nosotros injusto. Y se estudió, gente del laboratorio de Princeton University, estudió qué pasaba en el cerebro de personas que estaban en mi lugar, que tenían que aceptar o rechazar la oferta injusta. Y se activaban centros racionales, pero se activaban también centros emocionales que predominaban. Los centros emocionales del asco, del disgusto, decían no, sobre los centros racionales que decían 2 es más que 0. Uno de los avances de la neurociencia fue poner a la emoción al mismo lugar que el cerebro racional. Antes se pensaba que para pensar claramente teníamos que sacar la emoción. Hoy sabemos que la emoción es parte integral del sistema de toma de decisiones y que convive con el sistema racional. A veces prevalece lo racional, a veces lo emocional. Pero para pensar claramente no podemos erradicar las emociones. Les cuento cómo siguió este experimento. Lo sacaron a Ángel del experimento y pusieron una computadora que tenía 1.000 pesos y tenía la misma capacidad que Ángel de dividir el dinero como le parecía a ella, a la computadora. La computadora estaba ahí y me dice, Manes, te voy a dar 1 peso. Tengo 1.000 pesos, te voy a dar 1. Menos que Ángel. Y yo aceptaba. Porque no hay un ser humano enfrente. Cuando uno tiene un ser humano enfrente, el ser humano enfrente nos produce una emoción, positiva o negativa, que influye en nuestra conducta. También la neurociencia va a impactar en la política. Un colega y amigo, Alex Todorov, de Estados Unidos, hizo un experimento que fue replicado en varios lugares del mundo. Fue a Nueva Zelanda y agarró chicos o chicas, no recuerdo, de alrededor de 20 y pico de años, que no tenían conocimiento de la política de su país, no sabían nada de la política de Nueva Zelanda. Menos sabían de la política americana, de Estados Unidos. Y este investigador les dijo, bueno, le voy a mostrar 2 fotos por vez de caras. Ustedes elijan quién les gusta más por la primera impresión. Entonces le mostraba 2 fotos a la vez. Los chicos decían esta. Primera impresión. Eran candidatos a diputados o senadores en Estados Unidos, que no los conocía ni la gente que lo iba a votar en Estados Unidos, menos estos chicos de Nueva Zelanda. Pero lo que eligieron los chicos, las caras, coincidió con más de un 70% con quién ganaba la elección. Hoy sabemos que un porcentaje importante de la población no elige el voto por ideología, racionalmente, que entre otras cosas elige por la cara. Y las caras de bebé son menos votadas que la cara que tiene más rasgos de estar a cargo. Este estudio fue replicado en diferentes lugares del mundo. Otro experimento de política. En la campaña electoral americana del 2004, competía Bush hijo por el Partido Republicano y John Kerry por el Partido Demócrata, agarraron a republicanos fanáticos y a demócratas fanáticos. Imagínense que ustedes son todos republicanos fanáticos y ese grupo de allá es demócrata fanático. A ambos grupos le mostraban clips de videos de Bush y de Kerry, un día diciendo A en un lugar de Estados Unidos y el otro día diciendo lo opuesto, o sea, contradiciéndose en forma irritante. A uno lo irritaba ver cómo se contradecían, según el entorno, con las promesas. Cuando los demócratas fanáticos veían a Bush, el candidato republicano, contradiciéndose, lo mataban a críticas. Cuando los demócratas fanáticos veían a su candidato contradiciéndose del mismo nivel de Bush, lo minimizaban. Bueno, no es para tanto. Cuando los republicanos veían a Kerry, el candidato demócrata, contradiciéndose, lo mataban a críticas. Cuando veían a su candidato Bush contradiciéndose con el mismo nivel de contradicción, lo minimizaban. Nadie cambió el voto. Porque los seres humanos tenemos esquemas mentales y sesgos mentales que son difíciles de cambiar. En una discusión, por ejemplo, política,
lo único que hacemos cuando habla el otro es buscar argumentos que refuercen nuestra posición previa.